En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía una mujer llamada Amara. Con más de 50 años, sus manos llevaban las marcas del tiempo y su corazón las cicatrices de muchas batallas. A pesar de haber alcanzado la madurez, Amara no podía encontrar la paz interior que tanto anhelaba. La vida, con sus desafíos y decepciones, había dejado su huella en ella, y el peso del pasado la mantenía encadenada. Amara había dedicado su vida a cuidar de su familia. Había criado a 3 hijos y había apoyado a su esposo en todas sus empresas, a menudo sacrificando sus propios sueños y deseos en el proceso. Sin embargo, ahora que sus hijos eran adultos y su esposo había fallecido, se encontraba sola, enfrentando un vacío que no sabía cómo llenar. Un día, mientras paseaba por el mercado local, Amara escuchó a un anciano hablar sobre un maestro budista que había llegado al pueblo. Se decía que este maestro, un monje venerable de tierras lejanas, poseía una sabiduría profunda y un corazón compasivo. Los aldeanos susurraban que él podía ayudar a las personas a encontrar la paz interior y a liberarse del sufrimiento. Amara, curiosa y desesperada por encontrar algún alivio, decidió visitar al maestro. Al llegar al templo donde él residía, la recibió un monje joven que la condujo a una pequeña habitación donde el maestro la esperaba. El maestro, un hombre de edad avanzada con ojos llenos de serenidad, la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Bienvenida, Amara», dijo el maestro con una voz suave pero firme. «He oído hablar de tu búsqueda de paz. Dime, ¿qué es lo que te inquieta?» Amara suspiró y comenzó a contar su historia. Habló de su juventud, de sus esperanzas y sueños, de cómo se habían desvanecido con el tiempo. Le contó sobre su familia, sobre las responsabilidades que había asumido y sobre el dolor que sentía por no haber vivido plenamente para ella misma. Confesó que, aunque había sido una madre y esposa dedicada, ahora se sentía vacía y sin propósito. El maestro la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente mientras ella hablaba. Cuando terminó, él la miró con una compasión profunda. «Amara», dijo el maestro, «la vida es como un loto que crece en el pantano. Para florecer debe elevarse por encima del lodo, pero sin el lodo no podría existir. Tú has pasado por mucho, y es natural que te sientas como te sientes. Pero la paz interior no se encuentra escapando del lodo, sino comprendiendo su propósito y encontrando la belleza en medio de él». Amara frunció el ceño, sin entender del todo lo que el maestro quería decir. Él sonrió y continuó. En la tradición budista hay una enseñanza sobre las 4 nobles verdades. La primera verdad es que el sufrimiento es parte de la vida. Todos experimentamos dolor, pérdida y decepción. La segunda verdad es que el origen del sufrimiento es el apego. Nos aferramos a nuestras expectativas, a nuestros deseos, y cuando no se cumplen, sufrimos. La tercera verdad es que hay una forma de superar el sufrimiento. Y la cuarta es que este camino se encuentra en el noble óctuple sendero, que nos enseña a vivir de manera ética, a desarrollar la sabiduría y a cultivar la concentración y la atención plena. Amara escuchaba atentamente, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El maestro continuó. Para encontrar la paz, Amara, debes aprender a soltar. Debes dejar ir el pasado, las expectativas y aceptar la impermanencia de la vida. Debes aprender a estar presente, aquí y ahora, y encontrar la gratitud por lo que tienes en este momento. El maestro la invitó a regresar al día siguiente para comenzar a meditar juntos. Le explicó que la meditación era una herramienta poderosa para aquietar la mente y cultivar la paz interior. Amara, aunque escéptica al principio, aceptó la invitación. Esa noche, mientras estaba en su cama, Amara reflexionó sobre las palabras del maestro.
No fue fácil, ya que el dolor que llevaba dentro era profundo y antiguo, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo, que tal vez esta era la clave para liberarse del sufrimiento que la había atormentado durante tanto tiempo. Al día siguiente, Amara volvió al templo. El maestro la estaba esperando en el mismo lugar. Le enseñó a sentarse en silencio, a cerrar los ojos y a centrarse en su respiración. Le mostró cómo observar sus pensamientos sin aferrarse a ellos, permitiéndoles venir y marcharse como las nubes en el cielo. Al principio, Amara encontró la difícil. Su mente estaba llena de recuerdos dolorosos y preocupaciones por el futuro. Pero el maestro la guiaba con paciencia, recordándole que el objetivo no era controlar sus pensamientos, sino observarlos con una actitud de no apego. Con el tiempo, Amara comenzó a notar cambios sutiles. La tormenta en su mente comenzó a calmarse y en su lugar empezó a sentir una sensación de paz que no había experimentado en años. La meditación se convirtió en un refugio, un lugar donde podía descansar y recuperar fuerzas. Mientras continuaba su práctica, Amara comenzó a aplicar las enseñanzas del maestro en su vida diaria. Empezó a soltar las expectativas que tenía sobre sí misma y sobre los demás. Dejó de juzgarse por los errores del pasado y comenzó a aceptarse tal como era, con todas sus imperfecciones. Comenzó a ver la belleza en las pequeñas cosas, en la risa de un niño, en el aroma del pan recién horneado, en la calidez del sol en su rostro. Encontró gratitud por los momentos que antes daba por sentados y descubrió que la paz no era algo que debía buscar afuera, sino que ya estaba dentro de ella. Un día, mientras meditaba en el templo, Amara tuvo una visión. Vio un loto que crecía en un pantano oscuro y lodoso. Al principio, el loto parecía marchito, como si no pudiera sobrevivir en aquel entorno tan hostil. Pero a medida que lo observaba, vio cómo sus raíces profundas absorbían los nutrientes del lodo y lentamente el loto comenzó a florecer, mostrando una belleza pura y radiante. Amara comprendió entonces la metáfora del maestro. Su sufrimiento, su dolor, eran el lodo en el que había estado atrapada durante tanto tiempo, pero en lugar de luchar contra él, debía aceptarlo y permitir que la transformara. Solo entonces podría florecer y encontrar la paz interior. Esta revelación cambió la vida de Amara para siempre. Empezó a vivir con un propósito renovado, no como alguien que había sido derrotada por la vida, sino como una mujer que había encontrado la fuerza en medio del sufrimiento. Compartió su experiencia con otras mujeres en su comunidad, enseñándoles la importancia de la aceptación, el desapego y la atención plena. El impacto de la transformación de Amara fue palpable en todo el pueblo. Su presencia se había vuelto magnética y las mujeres más jóvenes y mayores acudían a ella en busca de consejo y guía. Su historia de resiliencia resonaba especialmente entre aquellas que, como ella, habían sentido el peso de las expectativas y el dolor de la pérdida. Amara comenzó a organizar encuentros en el templo, donde compartía las enseñanzas budistas que había aprendido del maestro. Pero lo más importante para ella no era solo transmitir sabiduría, sino crear un espacio donde las mujeres pudieran hablar abiertamente sobre sus luchas, sin temor al juicio. Uno de los temas recurrentes en sus charlas era el concepto de impermanencia. Amara recordaba a las mujeres que todo en la vida está en constante cambio. Nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestras circunstancias. Esta verdad, aunque difícil de aceptar al principio, era liberadora. Comprender la impermanencia les permitía a las mujeres soltar el apego a lo que fue y abrazar el momento presente con gratitud. Durante estos encuentros, Amara también les enseñaba a meditar.
Al principio, muchas de las mujeres se mostraban escépticas, igual que ella lo había estado, pero poco a poco empezaron a experimentar los beneficios de la práctica. La meditación se convirtió en un ancla, un lugar donde podían regresar a sí mismas y encontrar un respiro en medio del caos de la vida diaria. Una tarde, mientras guiaba una meditación grupal, Amara compartió otra enseñanza budista que había aprendido, el concepto de compasión. Les explicó que la compasión no solo es hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Muchas de las mujeres en el grupo habían sido duras consigo mismas durante años, cargando con la culpa, el arrepentimiento y la autocrítica. Amara les recordó la importancia de tratarse con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerían a un ser querido. La compasión hacia uno mismo, les dijo, es el primer paso hacia la verdadera curación. Al cultivar esta compasión, podemos comenzar a soltar el pasado, perdonarnos por nuestros errores y abrirnos a la posibilidad de una vida más plena y libre de sufrimiento. La transformación de Amara no pasó desapercibida para el maestro. Un día, al finalizar una de sus sesiones de meditación, él se acercó a ella con una sonrisa. «Has recorrido un largo camino, Amara», le dijo. «Has florecido en medio del lodo y ahora estás ayudando a otras a hacer lo mismo. Estoy muy orgulloso de ti». Amara inclinó la cabeza, agradecida por las palabras del maestro. Sabía que su viaje no había terminado. La vida seguiría presentándole desafíos. Pero ahora tenía las herramientas y la sabiduría para enfrentarlos con calma y confianza. Una de las mujeres del grupo, una viuda llamada Lila, se acercó a Amara después de una sesión. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. «Amara, tu historia me ha dado esperanza», dijo Lila, tomando las manos de Amara entre las suyas. «Pensé que nunca podría superar el dolor de perder a mi esposo, pero gracias a ti he comenzado a ver la luz al final del túnel. No sé cómo agradecerte». Amara la abrazó, sintiendo una profunda conexión con Lila y con todas las mujeres que había conocido en su camino. Sabía que compartir su historia no solo había sanado a otras, sino que también había sanado una parte de ella que aún llevaba cicatrices. A medida que el tiempo pasaba, Amara se dio cuenta de que su vida había tomado un nuevo propósito. Ya no se veía a sí misma como una mujer derrotada por las circunstancias, sino como alguien que había encontrado el poder de transformarse y ayudar a otras a hacer lo mismo. Comprendió que la verdadera paz no era una meta lejana, sino un estado que podía cultivarse en el día a día a través de la práctica constante y la compasión. El maestro le ofreció a Amara un consejo final, uno que ella atesoraría para siempre. «La vida es un río, Amara. Fluye constantemente, a veces con rapidez, a veces con calma. No podemos detener su curso, pero podemos aprender a navegarlo con gracia. Cuando aceptas lo que es, en lugar de resistirlo, encuentras la paz. Y cuando encuentras la paz, puedes ayudar a otros a encontrarla también». Amara sabía que había encontrado su camino. No se trataba de escapar del sufrimiento, sino de transformarlo. Y en ese proceso había descubierto la belleza que yacía en lo más profundo del lodo, en la esencia misma de la vida.